Epa, mi gente. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda cortesía del licenciado Gustavo González. Hola a todos. Hoy nos vamos a lanzar a un tema que da para reflexionar bastante la teoría crítica europea y su impacto en Latinoamérica. ¿Te has puesto a pensar cómo esas ideas de Europa resonaron en nuestro continente? Claro que sí. A veces pensamos que la teoría crítica es algo puramente europeo, ¿verdad? Como si fuera un producto exclusivo de la Escuela de Frankfurt. Pero la cosa es que cuando esas ideas cruzaron el charco no se quedaron intactas. Ajá, es como que agarraron vuelo propio aquí, ¿no? No es que Adorno y Horkheimer se montaron en un avión y nos dictaron cátedra. No. Lo interesante es ver cómo los pensadores latinoamericanos agarraron esas ideas Exacto. y las usaron para analizar nuestra propia realidad, nuestra propia historia, nuestros propios problemas. Exactamente. Es como un proceso de traducción, pero no solo de idiomas, sino de contextos. Bien. Y en esa traducción se producen cambios, Ya. se generan nuevas interpretaciones, surgen debates. Imagínate. Eso me recuerda a lo que dice Nicolás del Valle Orellana sobre los malentendidos productivos. O sea, que a veces en esos desencuentros, en esas reinterpretaciones, es donde surge lo verdaderamente interesante. Totalmente. Y para entender cómo se dio ese proceso, tenemos que empezar por la raíz. ¿Qué busca la teoría crítica en su esencia? Básicamente, analizar las estructuras de poder que están metidas en la cultura y la sociedad como si fueran el esqueleto que no vemos a simple vista. Claro, con esa idea de que la razón que se supone es para liberarnos, a veces se usa para dominar incluso a través de cosas que parecen inofensivas, como la industria cultural, ¿no? Justamente. Y esa crítica a la razón instrumental que Adorno y Horkheimer desarrollan en su obra fue como una bomba en Latinoamérica. Piensa en nuestra historia, colonización, dictaduras, desigualdad. Esa idea de que el poder se pueda disfrazar de cultura tenía que resonar con fuerza. Claro, es como si esas ideas hubieran encontrado un terreno fértil aquí, ¿no? Un lugar donde las estructuras de poder han sido tan evidentes, ¿cómo te diría? Palpables. Exacto. Y aquí es donde entran en juego los pensadores latinoamericanos. Ellos no se quedaron en la superficie, no se limitaron a copiar y pegar las ideas de la Escuela de Frankfurt. Ellos las usaron como punto de partida para desarrollar sus propias teorías, para pensar nuestra realidad desde nuestras propias categorías. Entonces empecemos a desgranar ese maíz. ¿Quiénes son algunos de esos pensadores que agarraron la teoría crítica y le dieron una vuelta latinoamericana? Bueno, hay un montón, pero podemos comenzar con Jesús Martín Barbero. Tal. Él le dio un vuelco al estudio de la comunicación en la región. Al cambiar el foco ya no se trataba solo de los medios, sino de las mediaciones. En sus propias palabras, hay que perder el objeto para ganar el proceso. Epa. Suena a que le dio un giro de 180 grados a la cosa. Pero explícame eso de las mediaciones, compa, que lo entienda mi abuela. Imagínate que antes la cosa era así. Los medios mandan un mensaje y la gente lo recibe, punto. Martín Barbero dice, espérate un momentico. Hay que ver cómo la gente interactúa con esos mensajes, cómo los usan, cómo los reinterpretan, cómo les dan su propia sazón. O sea que ya no se trata solo de lo que los medios hacen con la gente. Sino de lo que la gente hace con los medios. Correcto. Se acabó eso de la audiencia pasiva. Exactamente. Martín Barbero nos dice, muchachos, la comunicación es un proceso cultural complejo, no es una calle de una sola vía. Ya va. La gente no se queda sentada esperando que le caiga la información del cielo, la gente participa, debate, transforma. Eso es lo que hay que estudiar. Me encanta. Es como si Martín Barbero nos hubiera dado un nuevo par de lentes para ver la comunicación, ¿no? Unos lentes que nos permiten ver la complejidad, la riqueza de ese proceso. Y hablando de riqueza, ¿qué otros pensadores clave deberíamos tener en cuenta en esta inmersión? Otro que no podemos dejar por fuera es Néstor García Canclini. Ajá. Él se enfocó en el estudio de las culturas híbridas, un concepto clave para entender la mezcla de tradiciones, influencias y expresiones culturales que nos caracterizan. Culturas híbridas. Eso es Latinoamérica. En esencia, pana. Un sancocho de sabores, de colores, de ideas. Totalmente, García Canclini nos ayuda a entender cómo la modernidad no llega aquí como un rodillo que aplasta todo, sino que se mezcla con lo que ya existe, generando nuevas formas de expresión y de organización social. Y esto, por supuesto, le da un golpe en la cara a la visión eurocéntrica que a menudo domina el discurso sobre la modernidad. Claro, porque esa visión eurocéntrica pretende que todos nos tenemos que amoldar a un mismo molde, ¿no? Ajá. Y García Canclini nos dice, no, señor, aquí hay una diversidad que se resiste a la homogeneización. Y a propósito de resistencia, me parece que aquí tenemos una pregunta interesante. ¿Cómo se reconcilia la teoría crítica europea que surge en un contexto específico con la realidad de Latinoamérica? ¿Cómo evitamos caer en el eurocentrismo al aplicar estas ideas a un continente con su propia historia y sus propios rollos? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Ya. Y la cosa es que no hay una respuesta única.
Algunos autores, como Guillermo Orozco Gómez, insisten en la importancia de adaptar las metodologías de investigación a la realidad latinoamericana. O sea, no podemos pretender estudiar las audiencias latinoamericanas con las mismas herramientas que se usan en Europa o Estados Unidos. Claro, porque lo que funciona en un laboratorio de Harvard no necesariamente funciona en un barrio de Caracas. ¿Me entiendes? Las audiencias latinoamericanas tienen sus propias maneras de interactuar con los medios, sus propias formas de interpretar los mensajes. A propósito de interpretación, recordemos a Mario Kaplún, otro pensador clave de la comunicación en Latinoamérica, que tuvo un debate, digamos, acalorado con autores como Jesús Martín Barbero sobre el rol de la audiencia. Sí, Kaplún no se callaba nada, ¿eh? Bueno. Él era un defensor a capa y espada de una comunicación participativa comprometida con la transformación social. Y le preocupaba que al enfocarnos demasiado en la capacidad de la audiencia para reinterpretar los mensajes, se nos olvidara el poder de los medios. O sea que mientras Martín Barbero se centraba en la capacidad de la gente para darle su propia vuelta a los mensajes, Kaplún decía, ojo, que los medios siguen teniendo un poder enorme, especialmente en un contexto como el nuestro. No, pues ya. Exacto. Kaplún decía, no podemos ser ingenuos. Los medios no son simples mensajeros. Hay intereses, hay agendas, hay poder detrás de sus mensajes, y esto lo llevaba a ser crítico con algunas de las ideas de Martín Barbero, a quien veía como demasiado optimista respecto al poder de la gente para resistir a la influencia de los medios. Qué interesante. Es como si tuviéramos dos caras de una misma moneda, ¿no? Dos maneras de entender la comunicación que se complementan, pero que también se cuestionan. Y para seguir complejizando la cosa, no podemos dejar por fuera a Renato Tris. Él ha hecho un trabajo impresionante para entender la complejidad de la cultura latinoamericana, analizando fenómenos como la industria cultural, la música popular y la relación entre cultura y política. Ortiz nos muestra cómo la cultura no está separada de la realidad, sino que está metida hasta los tuétanos en las dinámicas sociales, políticas y económicas de Latinoamérica. Es como si la cultura fuera un espejo donde se refleja todo lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Un espejo donde podemos ver las tensiones, las contradicciones, las luchas que nos definen. Y ya para ir aterrizando esta primera parte de nuestro viaje, me gustaría retomar la pregunta que lanzamos hace un rato. ¿Cómo se reconcilia la teoría crítica europea con la realidad latinoamericana? ¿Cómo se evita caer en el eurocentrismo? Bueno, creo que lo que hemos visto hasta ahora nos da algunas pistas. Los pensadores latinoamericanos no se quedaron con los brazos cruzados esperando a que Europa les dijera cómo pensar. Ellos agarraron la teoría crítica y le pusieron a trabajar en su propio terreno, la adaptaron a sus propias necesidades, la enriquecieron con sus propias experiencias. Y en ese proceso surgieron nuevas ideas, nuevos debates, nuevas maneras de entender la comunicación y la cultura en Latinoamérica. Exacto. Y eso es precisamente lo que hace que este tema sea tan apasionante. No se trata de respuestas fáciles, sino de un proceso de búsqueda constante de diálogo, de crítica. Y para seguir profundizando en ese diálogo, el licenciado Gustavo González, productor de este podcast, los invita a continuar explorando este tema en la próxima parte de nuestra inversión. No se la pierdan. Seguimos profundizando en este viaje por la teoría crítica y su impacto en Latinoamérica. Como decíamos, la cosa no fue un simple copiar y pegar. Hubo tensiones, debates, y uno de los más interesantes fue el que se dio entre Mario Kaplún y Jesús Martín Barbero sobre el rol de la audiencia. ¿Recuerdas que Kaplún era un crítico feroz del culturalismo? Sí, me acuerdo. Él decía que al enfocarnos solo en cómo la gente reinterpreta los mensajes, podíamos estar pasando por alto el poder real de los medios. Me da curiosidad en qué se basaba Kaplún para hacer esa crítica. ¿Qué veía él que otros no veían? Kaplún venía de una tradición más apegada a la escuela de Frankfurt, donde se veía a los medios como parte de un sistema que busca mantener el status quo, ¿no? Para él, la comunicación debía ser una herramienta de cambio social, de empoderamiento popular. Y le preocupaba que el enfoque de Martín Barbero, centrado en las mediaciones, pudiera desviar la atención de esa lucha por el poder. Entiendo, o sea que para Kaplún no era suficiente con analizar cómo la gente decodifica los mensajes. Había que ir más allá, había que ver quién controla los medios, qué intereses hay detrás de los mensajes y cómo sus mensajes pueden influir en la forma en que la gente ve el mundo. Exacto. Kaplún decía, muchachos, no nos olvidemos que los medios no son neutrales. Detrás de cada mensaje hay una intención, una ideología, un poder que se quiere imponer. Y por eso insistía tanto en la necesidad de una comunicación participativa donde la gente no fuera solo receptora, sino también protagonista. Es como si Kaplún nos estuviera diciendo, no basta con entender los mensajes, hay que cuestionarlos, hay que desafiarlos, hay que usar la comunicación para transformar la realidad. Y por otro lado tenemos a Martín Barbero, que aunque reconocía la importancia del poder, ponía el acento en la capacidad de la gente para negociar con los medios, para reinterpretar los mensajes a su manera. Claro, Martín Barbero era más optimista en cuanto al poder de la gente para resistir a la influencia de los medios. Él decía que a través de las mediaciones la gente puede darle un nuevo significado a los mensajes, adaptarlos a su propia cultura, a su propia realidad. Y para entender eso hay que ir más allá de los medios en sí mismos. Hay que ver
cómo la gente vive, cómo se organiza, cómo crea su propia cultura. Entonces, podríamos decir que Kaplun y Martín Barbero representan dos visiones complementarias, pero también en tensión. Por un lado, Kaplun nos alerta sobre el poder de los medios y la necesidad de una comunicación crítica y transformadora. Y por otro lado, Martín Barbero nos invita a ver la riqueza y la complejidad de las mediaciones, a reconocer la capacidad de la gente para crear su propia cultura, incluso en un mundo dominado por los medios. Exactamente. Y esa tensión es lo que enriquece el debate, lo que nos obliga a pensar de forma más compleja, a no caer en simplificaciones. Porque la realidad es que la comunicación es un campo de batalla donde se enfrentan diferentes visiones del mundo y diferentes intereses, diferentes formas de entender el poder. Y en ese campo de batalla, la teoría crítica nos da herramientas para entender las reglas del juego, para identificar a los jugadores, para analizar las estrategias que se usan. A propósito de estrategias, me parece que aquí hay otra pregunta interesante. ¿Cómo se aplicaron esas ideas de la teoría crítica europea a la realidad latinoamericana? ¿Cómo se adaptaron a un contexto tan diferente? Esa es la clave del asunto, ¿no? Porque la teoría crítica no podía ser una receta mágica que funcionara igual en todas partes. Había que traducirla, adaptarla, tropicalizarla, como decimos aquí. Y en ese proceso surgieron nuevas ideas, nuevos debates, nuevas formas de entender la comunicación y la cultura. Por ejemplo, recordemos a Néstor García Canclini y su concepto de culturas híbridas. Él nos ayuda a entender que la modernidad no llegó a Latinoamérica como un paquete cerrado, sino que se mezcló con nuestras propias tradiciones, generando algo nuevo, algo único. García Canclini decía, olvídense de esa idea de una modernidad única y homogénea. Aquí la cosa es más compleja, más mestiza, más llena de matices. Y eso nos obliga a repensar las categorías que nos vienen de Europa, a buscar nuevas herramientas para analizar nuestra propia realidad. Es como si García Canclini nos estuviera diciendo, no se trata de copiar a Europa, se trata de entender nuestra propia historia, nuestra propia identidad y a partir de ahí construir nuestro propio camino. Totalmente. Y esa búsqueda de un camino propio también se ve en otros autores como Guillermo Orozco Gómez, quien insistió en la necesidad de desarrollar metodologías de investigación adaptadas a la realidad latinoamericana. ¿Sí? O sea, no podemos pretender estudiar las audiencias latinoamericanas con las mismas herramientas que se usan en otros contextos. Claro, porque nuestras audiencias tienen sus propias características, sus propias formas de interactuar con los medios, sus propias maneras de interpretar los mensajes. A propósito, en interpretación, recordemos que Mario Kaplun también hizo importantes aportes en este campo. Kaplun era un defensor a ultranza de la educación popular y veía en la comunicación una herramienta fundamental para el cambio social. Él decía que no basta con que la gente reciba información, hay que darle las herramientas para que pueda analizarla críticamente, para que pueda participar en la construcción de un mundo más justo. O sea que para Kaplun la comunicación no era un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar otros fines como la liberación, la justicia social, la participación ciudadana. Exactamente. Y esa visión de la comunicación como herramienta de transformación social está presente en muchos otros pensadores latinoamericanos como Paulo Freire, por ejemplo. Freire. Ese sí que era un revolucionario de la educación. Su pedagogía del oprimido nos enseñó que la educación no puede ser un proceso de domesticación, sino de liberación. Y esa idea de la educación como liberación también se puede aplicar a la comunicación, porque la comunicación, cuando se usa de forma crítica y consciente, puede ser una herramienta poderosa para romper las cadenas de la opresión, para construir un mundo donde todos tengamos voz y podamos participar en la toma de decisiones. Es como si Freire nos estuviera diciendo, la comunicación no puede ser un monólogo, tiene que ser un diálogo, un proceso donde todos aprendemos y nos transformamos. Totalmente. Y ese diálogo, esa transformación es lo que busca la teoría crítica latinoamericana. No se trata de respuestas fáciles, sino de un proceso constante de búsqueda, de cuestionamiento, de construcción colectiva. Y para seguir construyendo este conocimiento, el licenciado Gustavo González, productor de este podcast, nos invita a continuar explorando este fascinante tema en la próxima y última parte de nuestra inmersión. Nos vemos allá. Hemos estado buceando profundo en este mar de la teoría crítica, ¿verdad? Y lo que hemos visto es que los pensadores latinoamericanos no se quedaron con los brazos cruzados, tomaron esas ideas de Europa y las pusieron a bailar al ritmo de nuestra propia música. Exacto, es como si hubieran agarrado un traje importado y lo hubieran mandado a un sastre local para que lo ajustara a la medida, ¿no? Y en ese proceso surgieron cosas, nuevas ideas que nos ayudan a entender mejor nuestra propia realidad. Totalmente. Recordemos a Martín Barbero con sus mediaciones, a García Canclini, con sus culturas híbridas, a Orozco Gómez, con su insistencia en desarrollar nuestras propias metodologías de investigación. Todos ellos nos muestran que la teoría crítica no es un dogma, sino un punto de partida para seguir pensando, para seguir cuestionando, para seguir creando. Y en ese camino de creación, no podemos olvidarnos de las tensiones, de los debates, de las preguntas incómodas, como la crítica de Kaplun al culturalismo, que nos recordaba que no podemos ser ingenuos frente al poder de los medios. Kaplun nos decía, muchachos, no nos olvidemos que los medios no son neutrales.
Hay intereses, hay agendas, hay poder detrás de esos mensajes. Y por eso insistía tanto en la necesidad de una comunicación participativa, donde la gente no sea solo receptora, sino también protagonista, donde la gente tenga las herramientas para analizar críticamente los mensajes, para cuestionarlos, para crear sus propios mensajes. Es como si Kaplun nos estuviera diciendo, no basta con entender cómo funcionan los medios, hay que usar la comunicación para transformar la realidad. Y hablando de transformación, recordemos a Paulo Freire, ese maestro de la educación popular, que nos enseñó que el conocimiento no se puede imponer, sino que se construye en diálogo en un proceso de aprendizaje mutuo. Freire decía, nadie educa a nadie se educa, solo los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo. Y esa idea de la educación como un proceso dialógico horizontal liberador también está presente en la teoría crítica latinoamericana. Es como si Freire nos hubiera dado la brújula para navegar este mar de la comunicación, ¿no? Una brújula que nos indica el norte de la participación, el diálogo, de la transformación social. Y para completar este mapa de la teoría crítica latinoamericana, no podemos dejar de mencionar a Nelly Richard, una pensadora clave de la crítica cultural que ha explorado cómo el arte puede ser una forma de resistencia política, especialmente en contextos de autoritarismo y represión. Claro, porque en Latinoamérica el arte no es solo un adorno, sino una forma de expresar la rebeldía, la crítica, la esperanza. Exactamente, Richard nos muestra cómo el arte, incluso en los momentos más oscuros, puede ser una herramienta poderosa para movilizar la memoria, para cuestionar las narrativas dominantes, para abrir espacios para la crítica y la disidencia. Y para terminar este viaje, me gustaría destacar que la teoría crítica latinoamericana no es un producto terminado, sino un proceso en constante construcción. Es una conversación que sigue abierta, un camino que seguimos recorriendo. De acuerdo. Y hablando de seguir recorriendo caminos, el licenciado Gustavo González, productor de este podcast, nos invita a seguir explorando este fascinante mundo de la teoría crítica latinoamericana. Hay mucho por leer, por debatir, por crear. Así es. Los invitamos a adentrarse en las obras de los autores que hemos mencionado, a buscar nuevas voces, a formular sus propias preguntas, a jugar. En definitiva, a continuar este diálogo que esperamos haya iniciado este deep dive. Porque como nos ha enseñado la teoría crítica, el pensamiento no se detiene. La crítica continúa. Hasta la próxima.